transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos desde la cabina de Urus Radio, aquí en la Ciudad de México. Hoy lunes, bueno, ya saben ustedes que todos los lunes transmitimos, pero bueno, estamos a 1 de febrero de 2016, perdón, es que tuvimos algunas pequeñísimas fallas técnicas y ustedes escucharon que fue otra música la que, bueno, cotidianamente escuchan y bueno, en fin, ya estamos aquí de un poquito tarde y pues aquí estamos con el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos narra la historia de nuestro querido México y pues vamos a saludarlos. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Pues aquí sorprendido de la manera en que usted solucionó los problemas que teníamos para iniciar el programa. Entramos solamente un minuto tarde, la verdad la felicito, licenciada. Yo veo cómo se multiplica aquí con el equipo. Y bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí, licenciada. Así es, profesor, nuevamente. Mire, han llegado varios comentarios y bueno, ahorita ya al final del programa los vamos a leer. Pues hemos tenido ya también, bueno, tenemos ya varios seguidores en YouTube, profesor, ya son 23 y pues bueno, este trabajo y este programa y todo esta labor que se está haciendo aquí, pues continúa y avanza a más lugares y a más personas, profesor. Licenciada, pues nos da mucho gusto de veras que ustedes que están ahí frente a su computadora en este momento, los que nos escuchan en vivo, lo mismo las personas que nos van a escuchar en los días posteriores, pues les queremos agradecer, sí a título personal, sí a título personal que nos sigan en esta estación de radio por internet, pero más que nada queremos agradecer por amar la historia de México, porque es nuestra historia, es la historia de todos los mexicanos y es algo que desafortunadamente se va perdiendo, se va olvidando, es algo que se queda en las aulas de la escuela y que desafortunadamente esa poca historia que aprendemos en las aulas, últimamente nuestras autoridades la han ido borrando, de tal forma que pareciera que no tenemos pasado. Y si no tenemos pasado, entonces, pues ¿qué podemos heredar al futuro? Entonces, desafortunadamente, licenciada, le digo, estos espacios se van cerrando, pero afortunadamente, bueno, no somos los únicos, hay varias personas que de distinta manera, ya sea en estaciones de radio, ya sea con pláticas, conferencias, estamos compartiendo la historia. No lo sabemos todo y de verdad, o en verdad, muchas veces nos causa, ciertas dificultades el encontrar la verdad histórica, pero tenemos ese compromiso. Y yo quiero aclarar, hace 2 semanas, si mal no recuerdo, no se pudo grabar bien el programa. Estoy en lo correcto, ¿verdad, licenciada? Hace 2 semanas. Y yo recuerdo que decíamos algo, que no era para vanagloriarse o para buscar una felicitación, no, sino para mostrar la realidad y era lo que comentábamos. Este programa de Urus Radio no tiene ningún patrocinio, ni nosotros cobramos un centavo por lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo únicamente para compartir con ustedes que nos escuchan la enorme historia de nuestro país, para sentirnos todos orgullosos de ser mexicanos. Nuestra historia no fue fácil, y tenemos héroes y tenemos villanos, pero aquí vamos a procurar siempre mencionar lo más cercano a la verdad histórica, porque no la podemos tener con certeza, pero le repetimos, este programa no tiene patrocinadores, de hecho pagamos una pequeña cantidad, hasta eso es pequeña, por tener este espacio durante todo el año, y que ya creció de 30 a 45 minutos, pero últimamente ya estamos haciendo casi los 50 minutos de programa, y de veras que lo hacemos con mucho cariño por el amor que sentimos por nuestro precioso país. Entonces, aquí estamos como todos los lunes, licenciada, un poco romántica la entrada, pero bueno, aquí estamos. Pues sí, profesor, y bueno, ahorita me llegó un comentario, acaba de llegar un comentario un poquito fuerte hacia usted, y bueno, ya sabíamos que
este tipo de comentarios van a estar llegando, pueden llegar, así es que ya al final se lo leo, profesor. No, pues de una vez. De una vez, bueno, sí, claro va. que sí, claro. Va que va, dice por ahí. Dice, qué vergüenza de este profesor Francisco, y más siendo paisano. Necesitas informarte más, estás en pañales en información en definitiva. Da lástima que un paisano dé información tan vaga e incompleta de la historia de México. Pero no te culpo, profesor Francisco, porque todavía estás dentro de la burbuja del sistema. Es por eso que te falta hablar mucho más del tema y posiblemente te censuren en ese programa. Por otro lado, es que no tiene acentos, tiene muchas faltas de ortografía. Dice, por otro lado, ¿dónde está el profesionalismo? Es que como no tiene acento, estás en una estación de radio y tú mencionando a cada rato a la licenciada. Si querías platicar tu historia a la licenciada, pues la hubieras invitado a tu casa o a un lugar para platicar. Tal pareciera que tu única oyente era ella. ¿Alguna réplica a esto? Será bienvenida a mi canal. Bueno, pues yo lo que siento, profesor, es lo que quiere esta persona es que se le haga un poquito de publicidad aquí, porque aparte tiene unas faltotas de ortografía, hablar sin H y todavía con B grande. ¿Pero habla de algún tema en específico? No. Bueno, está en el programa dice Mentiras de la Historia de México, creo que fue el primero. Bien, lo desconocíamos. Bueno, quizá nos esté escuchando, de todos modos te agradecemos el tiempo que nos dedicaste para escribirnos, y sí, lo habíamos comentado ya anteriormente, que la historia de México causa muchísima polémica, muchísima polémica, y desgraciadamente todavía tenemos mucho radicalismo en cuanto a los conceptos históricos de nuestro país, demasiado, venimos heredando ya de siglos, ¿sí? Este tipo de polémicas. No es de extrañarse, de todos modos estamos abiertos a la crítica, estamos abiertos a la observación, para todos ustedes que nos escuchan, de veras estamos abiertos, y bueno, no nos habían llegado este tipo de mensajes, pero insisto, son bienvenidos, le agradecemos el tiempo destinado, y bueno, yo quisiera como que ya irnos directamente sobre el tema, porque hoy vamos a hablar precisamente de algo que provoca este tipo de situaciones, que es la división que hay entre nosotros los mexicanos, teniendo como base diferentes conceptos que ya están sumamente arraigados en nuestro país. Y hablaremos de la última parte de la época virreinal, y dejar bien claro esto. En esta pequeña serie que iniciamos de Mentiras de la Historia de México, pudiéramos abundar, pudiéramos penetrar mucho, rascar mucho en la historia, y creemos que nos volveremos un tanto técnicos de la historia. Y nosotros, lo que hemos dicho muchas veces, queremos quitarle el bronce a las estatuas y convertir a las personas, sea del bando que sean, en seres de carne y hueso, ¿sí? Porque son los protagonistas de la historia y son los que nos dieron un pasado. ¿Qué pasa con la última parte del virreinato de la Nueva España? Este virreinato que por muchos es aplaudido, que todavía sigue siendo aplaudido, que todavía sigue siendo venerado, ese espíritu hispano, ese espíritu castizo. Incluso podemos afirmar de que altas personalidades de la esfera del poder en México se identifican sumamente con con sus raíces hispánicas, ¿sí? Y no podemos negar, ya lo hemos dicho aquí varias veces, nosotros somos una mezcla, nosotros somos mestizos. Efectivamente tenemos ascendencia hispana, pero también tenemos ascendencia indígena. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, procurar equilibrar un poquito, y rescatar los valores propios, ¿sí?, de nuestros antepasados prehispánicos,
¿sí? Ensalzar esos valores, quitarnos estigmas que desgraciadamente nos han impuesto, y de pronto también borrar muchas cosas, como lo hemos mencionado ya, que no son ciertas, ¿sí? Que nos han inculcado, haciendo una vanagloria, haciendo un marco exagerado de lo que es la hispanidad en México. ¿Cómo llegamos a la última etapa del virreinato? ¿Cómo llegamos después de 300 años, ¿sí? a una lucha por nuestra independencia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando en México, en la capital del virreinato, en la Ciudad de México? Lo habíamos comentado en el programa anterior. ¿Qué sucede? Que el 80% de los bienes que tiene nuestro país, nuestro territorio, están en propiedad de la Iglesia, están en propiedad de ellos mediante el pago de indulgencias, mediante herencias, mediante donaciones. Ellos son dueños del 80%, ¿sí? De los ingresos que tiene México. No hay que olvidar, ¿sí? Que los españoles crean una división por castas en nuestro país. Ellos sí son muy fijados en las cuestiones de razas, sumamente observadores en las cuestiones de razas, por conservar un linaje o por conservar una línea de sangre. Entonces, aquí en la Nueva España, los únicos que pueden gobernar, los únicos que tienen los mandos, los únicos que tienen el poder aquí, son los españoles. Pero los españoles ibéricos, los españoles peninsulares, los que vienen directamente de España, los españoles o los hijos de españoles radicados aquí en el virreinato, son llamados criollos, ¿sí? Son de origen español, porque tienen padre, madre española, pero son nacidos en estas tierras, son americanos, les mencionan a ellos, y son criollos, y ellos no tienen acceso a los puestos de poder, a los puestos de mando, a los grandes negocios, a los grandes comercios. Y más abajo de ellos, bueno, ya están los mestizos, posteriormente los indios, ¿sí? Recordemos que siempre lo mencionamos aquí en Urus. Les recuerdo que el término indio aquí lo mencionamos porque es parte de la historia, pero nosotros nunca lo mencionaríamos peyorativamente, empezando porque el origen de la palabra indio pues es un error de los españoles, pensando que habían encontrado las Indias. Pero bueno, y así vamos en un orden descendente. Entonces todo el privilegio se lo llevan los peninsulares, y esto es lo que crea, una inconformidad importante dentro del virreinato. La gente está molesta porque se pueden preparar, ser personas con mucha capacidad, pero si no eres español, no pasas, así definitivamente, no pasas, ¿sí? ¿Qué podemos decir de las artes, de las letras? ¿Qué podemos decir de la milicia? ¿Qué podemos decir en cualquier ámbito? Siempre están metidos los españoles, y no importa que el español que nos haya llegado de la península sea el más infame, sea el más retrasado, etcétera, no importa, ellos van a tener los puestos de poder. Esto, insisto, aparte de los abusos cometidos durante la colonia. Y vamos a decirlo claramente, nada más vámonos un poquito, una retrospectiva histórica. En 1492 se da la consolidación de España. Esto es, se unifican los reinos de Castilla, de Navarra, etcétera, por medio de los reyes católicos. España es un país pobre, España es un país que viene de 800 años invadidos por los moros, por los árabes, ¿sí? Esto es muchísimo tiempo. Entonces no se ha unificado, y por eso los reyes católicos son tan importantes en España, porque ellos unifican España. Pero insisto, son pobres, y como prueba está aquella vieja historia que nos han platicado de que si hasta tuvo Isabel la Católica que empeñar sus joyas para poder patrocinar el viaje de Cristóbal Colón para las Indias. Es cierto, porque no tenían dinero. Entonces, ¿de dónde surge el poderío de España? ¿De dónde surge? De sus colonias. Ellos tienen la fortuna, de haber conquistado estos territorios, y de ahí es donde tienen una enorme fortuna que los convierte en una grandísima potencia, ¿sí? Entonces ellos se llevan de aquí minerales, se llevan plata, oro, piedras preciosas,
se llevan frutos, se llevan, en fin, los impuestos son altísimos, e inclusive para que no haya competencia, ¿sí?, se prohíben muchas cosas en México. Se prohíbe cosechar, se prohíbe fundir algunas cosas, se prohíbe editar ciertos libros, todo se tenía que consumir de España. Ellos son muy cuidadosos con eso porque no vaya a ser que perdamos los monopolios. Son extremadamente monopolistas. Es así, insisto, como entramos al siglo XIX. Pero entramos al siglo XIX con un contrapeso. España, que había sido tan poderosa, pero que después, cuando la Armada Invencible es destruida por un tifón, ya no vuelve a ser tan poderosa España, aunque todavía tiene mucha fuerza, pero no vuelve a serlo tanto. Y de pronto aparece un personaje. ¿Qué tiene que ver este personaje en la independencia de México? Muchísimo. Y que casi no se le menciona. Este personaje es Napoleón Bonaparte. Sí, de manera indirecta, nosotros le debemos el movimiento de independencia a Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte está interesado en atacar Portugal. Y sabemos que Portugal está en la punta de la península ibérica, y para poder llegar a Portugal o había que invadirlo por el mar, lo cual era muy difícil, puesto que la flota portuguesa era muy importante, o bien había que cruzar España, ¿sí?, e invadirlo por tierra. Y esto es lo que propone Napoleón, ¿sí?, a Carlos IV y a Felipe VII, a los Borbones, que le permitan pasar sus ejércitos. Hacen un tratado ahí para que puedan pasar los ejércitos napoleónicos por España, y efectivamente comienzan a cruzar porque le tienen miedo a Napoleón. Napoleón dice, ¿saben qué? Ya me metí, ahora no me sacan, y obliga a la familia real española a abdicar. Abdica Carlos IV y abdica Fernando VII. Y los secuestran, los detienen, ¿sí?, a la familia real española, y de pronto, ya que abdicaron, pone en la monarquía española, como gobernante de España, a su hermano, a José Bonaparte, apodado comúnmente como Pepe Botellas. Lo pone en el trono de España. Entonces, ahora España se convierte en una colonia de los franceses. Es obvio que todo lo que saliera de la Nueva España, que todo lo que saliera del Virreinato del Perú, que todo lo que saliera de las capitanías, sí, que se tenían aquí en España, y los territorios de ultramar, como Guam, como Filipinas, etcétera, etcétera, todo eso iba a caer en manos de Napoleón. Una riqueza enorme que llegaba, sí, a España. Todo iba a caer en las manos de Napoleón. Lo mismo era con Portugal. Todo lo que salía directamente de Brasil, ¿sí?, del territorio brasileño, pues iba a ir a parar a manos de Napoleón. Es entonces, y aquí entra, siempre decimos, el primer movimiento de independencia es el que inicia Miguel Hidalgo de Costilla, y no fue el primer movimiento de independencia. El primer movimiento que propone, no una independencia como tal, sino una autonomía. Esto es, que fuéramos autónomos. Vamos a seguir reconociendo a Fernando VII como nuestro rey, pero no vamos a mandarle absolutamente nada. O sea, vamos a separarnos de España porque no está gobernando Fernando VII en España. Entonces, ¿quién nos va a gobernar? Pues nos gobernamos nosotros mismos. No hay problema, nos gobernamos nosotros. Entonces, ese licenciado Francisco Primo de Verdad, quien propone, él era el jefe del cabildo, hagan de cuenta las personas que nos escuchan, como el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él era el jefe de cabildo de la Ciudad de México, un puesto muy importante, aunque él era criollo, si no era peninsular, pero había llegado hasta ese puesto, pero de ahí no iba a poder pasar. Realmente no era un puesto tan importante como lo es ahorita, que es un gobernador, ¿sí? Era, digamos, el encargado del cabildo. Él es el que le propone al virrey Iturrigaray que de plano, ¿sí?, rompa con la España napoleónica, y que nos convertir a este virreinato en un gobierno autónomo. Y este gobierno, de pronto, Iturrigaray, que sabía la cantidad enorme de dinero, de bienes, que iba a enviar a España, sí lo mueve, y agarra a Iturrigaray y dice, a ver, ¿cómo está esto? ¿Qué es lo que propone el licenciado Primo de Verdad? Pues lo que propongo
es que las cortes, en lugar de que todo lo que pase aquí en el virreinato lo decidan las cortes en España, mejor lo decidimos nosotros y hacemos una especie, no de corte, pero sí de una junta gubernativa, donde hubiera representantes. ¿Hay representantes de quién? Del pueblo, contesta Francisco Primo de Verdad. Representantes del pueblo. Entonces a Iturrigaray como que le gusta la idea. Él iba a seguir en el puesto de virrey, ¿sí? Pero gobernando estas tierras. Entonces Francisco Primo de Verdad lo propone y crea simpatía. Y sobre todo cuando esto se difunde por varias ciudades del virreinato, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, se dan cuenta de la propuesta de Francisco Primo de Verdad, apoyado por el fraile Melchor de Talamantes. Pues bien, esto mueve, hacía falta en el virreinato algo que moviera, algo que de pronto motivara o tuviera un argumento válido, un argumento sólido, como para poder tener un buen pretexto para la autonomía, y ya lo estaba dando Francisco Primo de Verdad. Entonces, sí, Iturrigaray está a punto de declarar la autonomía del virreinato, cuando el 15 de septiembre de 1808, 2 años exactamente justos antes de que se iniciara el movimiento de Hidalgo, ¿sí?, es aprendido Francisco Primo de Verdad, porque los españoles comerciantes, encabezados por un tal Gabriel de Yermo, pero aparte por el arzobispo de México, Francisco Javier de Lizama, ¿sí?, ellos son los que dan el primer golpe de Estado en estas tierras después de la llegada de los españoles. Fue, y es así considerado, el primer golpe de Estado. ¿Por qué? Porque ellos movilizan a los españoles peninsulares y toman preso al virrey Iturrigaray y decretan el encarcelamiento de Melchor de Talamantes y de Francisco Primo de Verdad. Entonces dan un golpe de Estado y ellos se comunican con España, obviamente ya con autoridades napoleónicas, ¿sí?, y consiguen que Gabriel de Yermo sea encargado del virreinato. No como virrey, pero sí como un encargado. Y meten a Iturrigaray a la cárcel. Fue un golpe de Estado, así, definitivamente. Pero no para en esto. ¿Por qué? Porque poco tiempo después, fíjense ustedes, del 15 de septiembre de 1808 al 2 de octubre de 1808, estamos hablando únicamente de 17, 18 días, es encontrado muerto, ¿sí?, ahorcado, Francisco Primo de Verdad en las cárceles de la Inquisición. Es encontrado muerto, aunque hay testigos que aseguran que su cuerpo no tenía ningún rastro de asfixia. Esto es, que primero fue envenenado y su cuerpo después fue ahorcado. Ahí terminó, ¿sí?, la vida de Francisco Primo de Verdad. Fray Melchor de Talamantes sería puesto en una tinaja de San Juan de Ulúa, ¿sí?, después enviado a España cuando ya se dio el movimiento de independencia, porque consideraban que era muy, muy peligroso. Era una persona sumamente peligrosa por sus ideas, pero realmente podemos decir que el inicio o el fin del virreinato, el principio del fin del virreinato, lo encabeza el licenciado Francisco Primo de Verdad y Fray Melchor de Talamantes. Esto porque mucho se ha escrito, mucho se ha dicho acerca de si el padre de la patria, que quién es el que consuma la independencia, que si fue Iturbide, que si Hidalgo la inicia, pero Hidalgo inicia un movimiento de autonomía. Morelos es quien ya le da un carácter independentista al movimiento. Y entonces, pero si nos fuéramos, creo que no es tan trascendente, pero si quisiéramos hacerlo trascendente, bueno, esta es una línea por la cual nos podríamos ir, de que el primero de todos ellos, pues es precisamente Francisco Primo de Verdad. Y de aquí se viene otra que se da un año después. Bueno, de hecho se da meses posteriores. Vamos a recordar el revuelo que había aquí en el virreinato, ¿sí?, en contra de los franceses, y de cómo los españoles, el gobierno español, le entregó el poder a los franceses. Entonces el mismo pueblo de México se sentía traicionado,
diciendo, oye, ¿cómo puede ser que tú que eres peninsular vengas a gobernarme cuando tú allá en España le entregaste el poder a los franceses? Entonces no tuviste los tamaños, no tuviste la valentía de enfrentar a los franceses, te veniste a América y a quererme gobernar. ¿Quién eres tú para gobernarme? Si no mostraste ningún valor, no mostraste absolutamente nada. Entonces hay mucha molestia. Y no solamente se da este movimiento de Francisco Primo de Verdad, sino empiezan a fluir en varias partes del país diferentes juntas que están buscando la autonomía de México, ¿sí? La autonomía del virreinato. Pero con esos argumentos, o sea, hay un argumento, eso es importante que lo notemos. Está el argumento político, pero aparte hay una molestia de muchos años, de los abusos cometidos por los conquistadores, de los abusos cometidos por los españoles, por los peninsulares, de que en México, aunque no, y aclaro, no es reconocido oficialmente. Esto lo hemos leído nosotros en algunas fuentes, ¿sí?, que no son de la historia oficial. Pero en México muchas veces se aplicó la ley de pernada. ¿Qué es la ley de pernada? La ley de pernada es el derecho que tenían o que se daban los hacendados, los dueños de grandes posesiones, los dueños de muchos esclavos, o sea, de grandes esclavos, etcétera, de pasar la primera noche con la mujer al momento de desposarse, al momento de casarse. Esto es, que si yo tengo 2 esclavos que se casaron dentro de mi hacienda, yo soy el dueño de esos esclavos, tengo el derecho, no es a fuerza, es el derecho de pasar la primera noche, ¿sí?, con la novia. Aunque, insisto, de esto no es la historia oficial, no está reconocido, pero tenemos varias fuentes consultadas de que sí se ejercía de manera, por así decirlo, discreta, por parte de los españoles hacendados, el derecho de pernada, ¿sí? Entonces la gente estaba muy molesta, la gente estaba irritada por completo, pero no se atrevían a levantar la mano porque había aquí una complicidad enorme entre el ejército virreinal, las autoridades virreinales, el clero, ¿sí? Era una complicidad tremenda la que existía. Todos se cuidaban entre todos. Recordemos lo que hemos platicado aquí en Urus Radio. Había 3 tribunales, aguas con aquel que hiciera algo en contra o dijera algo en contra, porque pasaba por 3 tribunales. El tribunal militar, el tribunal civil y el tribunal eclesiástico. Aguas aquel que no diera su diezmo, porque era juzgado por el tribunal eclesiástico y el civil, ¿sí? Y después se decía que aparte era un delito y lo juzgaban militares. Entonces, les repito, era toda una complicidad, era toda una mafia. Realmente era toda una mafia la que gobernaba este país. Es así que en 1809, en una de las muchas ciudades donde se forman juntas, ¿sí?, para platicar de la situación de que había que buscar la autonomía y que las riquezas del virreinato no le llegaran a los franceses, hay una junta en especial en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. En esta junta va a haber personas tan importantes como José Mariano Michelena, como José María Izazaga, como don Manuel Villalongín, etcétera, que ellos forman esta junta buscando, poniéndose de acuerdo, buscando contactos entre militares, entre sacerdotes, todos ellos criollos e inclusive indígenas, ningún español, ¿sí?, para invitarlos a que se sumen a este movimiento para lograr esta mencionada ya autonomía. Y ellos deciden que van a lanzar la proclama de la autonomía y que en caso de que los peninsulares, los españoles, no lo acepten, se van a ir a las armas. El levantamiento estaba preparado para el 21 de diciembre de 1809. Estamos hablando de un año después de todo lo que sucedió con don Francisco Primo de Verdad. Entonces, para 1809 se está buscando el levantamiento. Pero como en muchos de estos casos,
ellos son traicionados, son tomados prisioneros, ¿sí? ¿Y quién los traiciona? Pues uno de los que estaban invitados ahí, ¿sí? Que fue precisamente el párroco o el prior encargado de la catedral de Morelia. Él es el que los traiciona, ¿sí? Y los denuncia a las autoridades. La iglesia metida otra vez en todo esto. Pero bueno, él es el que los denuncia, los toman prisioneros. Afortunadamente, lograron quemar los documentos que los involucraban en un movimiento mayor, ya pensando en la posibilidad de un levantamiento armado. Queman los documentos, todos ellos ya habían llegado a un acuerdo de que en caso de que fueran hechos prisioneros, todos iban a decir lo mismo y todos lo dijeron. Que lo único que querían era que no llegaran las riquezas a los franceses y que querían el trono a Fernando VII. Entonces el virrey decide que no hay más delito que perseguir y los pone libres. Esto sería muy censurado. Esto sería muy censurado. ¿Por qué? Porque estas personas, como Michelena, como Izazaga, como Villalongín, posteriormente serían gente muy prominente en el movimiento de independencia de Querétaro. Muchos dicen que a raíz del movimiento de Valladolid, ¿sí?, se inició el movimiento de Querétaro. Y aquí vienen los detalles, porque fíjense ustedes, otros dicen que no, que nada que ver el movimiento de Querétaro, la conspiración de Querétaro con la conspiración de Valladolid, ¿sí? Pero hay algunos detalles interesantes. Por ejemplo, uno de los conspiradores de Valladolid era, ¿sí?, el encargado era el administrador de las haciendas propiedad de Miguel Hidalgo que tenía en Tajimaroa, lo que hoy conocemos como Ciudad Hidalgo. Hay que aclarar esto. Hidalgo tenía posesiones, pero por su lugar en el clero no debía de tenerlas. Entonces sus posesiones las había puesto a nombre de su hermano. Y su hermano vivía en Tajimaroa y ahí tenía Hidalgo 2 haciendas. Una de ellas donde criaba reses para torear. Le gustaba a él mucho los toros. Y el administrador de las 2 haciendas, pagado por el hermano de Hidalgo, era uno de los confabulados en la conspiración de Valladolid, por lo que es muy probable, puesto que Hidalgo estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en sus haciendas. Es más, no recordemos que Hidalgo, en su camino a la Ciudad de México, acampa en la ciudad de Marabatío, que está cercana a Tajimaroa, y decide Hidalgo, que muchos así como que se espantaron, dijeron: ¿a dónde va el cura Hidalgo? No nos vaya a estar abandonando. No, fue a Tajimaroa a hablar con su hermano y a dejar las cosas en orden en cuanto a sus bienes. Y ya después regresó a Marabatío y continuaron su viaje hacia la Ciudad de México. Pero bueno, entonces sabemos que sí pudo. No tenemos, por más que estuvimos investigando, ¿quién nos diera una fuente así fidedigna de que sí dependió una de la otra? No encontramos ninguna, pero tampoco encontramos ninguna que lo echara por completo abajo. Creo que hay coincidencias que son válidas, que se pueden tomar en cuenta. Pero ahí les va, por ejemplo, don José Mariano Michelena. Lo perdona el virrey por este levantamiento de Valladolid, o intento de levantamiento de Valladolid. ¿Quién lo diría? Que, bueno, él se vuelve fiel seguidor de Hidalgo, pero después, cuando viene el derrumbe de Hidalgo, él cae en pugna con Ignacio López Rayón. Es perseguido por los insurgentes, pero también es perseguido por los españoles. Quedó en una posición muy difícil don José Mariano Michelena, aunque al final de cuentas se le reconoce como participante en nuestra lucha de independencia. Él es de Michoacán, totalmente de Michoacán, Michelena, y tiene una hacienda. Al acabar la lucha por la independencia, tiene una hacienda en Uruapan, Michoacán. Y bueno, vean la mentalidad. Michelena es el primer hombre que sembró y cosechó café en México. El primer café que se sembró en todo el territorio nacional, y que estamos hablando de zonas cafetaleras en Veracruz, Córdoba, Orizaba, cafetaleras en Oaxaca, etcétera. Pues no, la primera vez que se siembra café en nuestro país lo trajo don José Mariano Michelena. Lo encargó de unas plantaciones de café que había en una colonia española en África, y trajo las plantas a México y las siembra en Uruapan. Y Uruapan no es reconocido como una zona cafetalera. Mas, sin embargo, el primer café que se sembró en nuestras tierras lo trajo don José Mariano Michelena a Uruapan, Michoacán. ¿Sí? ¿Qué podemos decir
de don José María Izazaga. Él tenía una hacienda en los límites entre Guerrero y Michoacán. Después de que es denunciado, él se va a su hacienda y se da ya después el movimiento de Hidalgo, y sabemos que Hidalgo se entrevista con Morelos y Morelos, bueno, lo comisiona a que se vaya hacia el sur. Bueno, por su hacienda pasaron nada más y nada menos que José María Morelos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Leonardo Bravo, y él les dio habitación y les dio sustento a todos ellos. ¿Quién le iba a decir que la hacienda, ahorita creo que era la hacienda del Rosario, en los límites entre Guerrero y Michoacán, tuvo como huéspedes a varios que después serían presidentes de México, y a personas tan renombradas? E Izazaga siempre los estuvo apoyando, ¿sí? Siempre les dio alimento a sus tropas, etcétera. Siempre simpatizó con el movimiento de independencia. ¿Qué podemos decir de don Manuel Villalongín? Villalongín, que yo muchas veces hay una calle aquí en el centro de la ciudad, y que siempre decíamos, ahí en Villalongín, bueno, ¿quién fue Villalongín? Y en aquel tiempo buscamos, pero bueno, ahora lo tenemos que mencionar. Don Manuel Villalongín después se levantaría en armas, después ya con el movimiento de independencia se levanta en armas, y él es, la cabeza del movimiento independentista dentro de las guerrillas michoacanas, y se enfrenta con Torcuato Trujillo. Torcuato Trujillo, después de Félix María Calleja y después de Agustín de Iturbide, es el más feroz de los generales o mariscales, como ellos les decían, españoles, y se enfrenta varias veces. Tan es así que Torcuato Trujillo, ya desesperado porque no puede atrapar a los insurgentes, decide, y esto no nos vamos a alarmar, pero es la parte más fea de la guerra. De por sí la guerra es fea, esta es la parte más fea de la guerra. Torcuato Trujillo ordena apresar a las esposas y a los hijos de todos los cabecillas del movimiento de independencia de su región. Los manda a apresar cuando se entiende que por acto de caballerosidad de la guerra, pues no nos vamos a meter con las familias. Yo tengo el problema con fulanito y va con fulanito. No voy a involucrar a las familias. Pues Torcuato sí hizo prisioneros a esposas y a hijos y fusiló a muchos. Y quería que se rindiera don Manuel Villalongín, y atrapa a su esposa y la encierra ahorita en lo que es, los que nos estén escuchando allá en Michoacán, personas que nos escuchan, si ustedes recuerdan Morelia, la avenida Morelos, esquina con Francisco y Madero, ahí en esa esquina, ahí fue encerrada la esposa de don Manuel Villalongín. Y sucedió algo que, de esas cosas que por eso les hemos dicho muchas veces, y cuando tengo la oportunidad de dar conferencias, les digo, nos emocionamos viendo las películas de los Rambos y de los Schwarzeneggers y todo eso, de las proezas que hacen, pero no dejan de ser personajes de cine, de ciencia ficción, cuando en México los tuvimos reales. Verdaderamente tuvimos, esas escenas que vemos en las películas fueron reales aquí en México. Y les platico esta. Don Manuel Villalongín, sabiendo que su mujer estaba presa en el pleno centro, ¿sí?, en pleno centro de la ciudad de Valladolid, de pronto llama a 30 voluntarios de sus fuerzas. 30 voluntarios, los más así como valientes, los más arriesgados. Y de pronto en una madrugada, don Manuel Villalongín se encarrera con sus 30 caballos, sabiendo ya un punto que estaba más debilitado de la gente que rodeaba o que custodiaba la ciudad, rompe el sitio que tiene la ciudad, a galope tendido, rompe el sitio, deja 15 de sus hombres cuidándole la retaguardia, llega con los otros 15, y los otros 15 llegan al edificio donde está hecha prisionera su esposa. ¿Sí? Desarman a los guardias de la entrada, abren la puerta, y don Manuel Villalongín se mete con todo y caballo se mete al edificio, con todo y caballo lo hace trepar la escalera principal. Ya se había armado el escándalo dentro de la casa donde la tenían prisionera. Sale la esposa de don Manuel Villalongín y ve a su esposo en caballo, allí en el pleno segundo piso de la casa, y de pronto nada más agarra el señor y de un jalón trepa a su mujer en las ancas del caballo, baja otra vez la escalera a caballo, ¿sí?, sale de la casa, salen los otros 15 tras él, cruzan donde se había quedado su retaguardia y se van los 30, ¿sí?, sin una sola lesión. Y el señor no se bajó del caballo,
y rescató a su esposa. Esas escenas que uno dice, ay, ¿en qué película lo viste? No, señor, no lo vi en ninguna película. Eso sucedió en México. Nada más que eso no nos cuentan. Y pensamos que los únicos que son capaces de hacerlo, pues son los soldados ingleses, los soldados americanos, los soldados franceses, son los únicos capaces de hacerlo. Los mexicanos no somos capaces, nada más que ellos lo hacen. No dudo que haya habido muchos hechos heroicos en estos países, no lo dudo, pero lo que nos comparten son personajes de ficción. En México no, en México sí fue real. Personajes de carne y hueso, sin bronce, personajes de carne y hueso que eran capaces de esas proezas. De ese tamaño son los mexicanos, ¿sí? Entonces, imagínense, ya para cerrar, porque ya veo el rostro de la licenciada, que ya estoy como que se nos está acabando el tiempo. Esa conjura de 1809 de Valladolid, y que les perdona la vida el virrey, vean a qué hombres dejó. Vean a qué hombres dejó libre. A gente como Izazaga, a gente como Villalongín, a gente como Michelena, que fueron muy importantes en el posterior movimiento de independencia, del cual vamos a hablar la próxima semana. Con todos ustedes vamos a platicarlo, de muchas cosas que se han dicho de ese movimiento de independencia, y vamos a sacar, o entresacar, o procurar sacar muchas verdades, y hablaremos de fuentes como Lucas Alamán, que aunque era muy amigo de Hidalgo, no se llevaba también con él en el aspecto histórico, no sale muy bien librado, que digamos, el cura Hidalgo con Lucas Alamán, pero platicaremos de muchas de estas cosas la próxima semana, y platicaremos igual de unos personajes que son poco conocidos, ¿no? Albino García, Pedro Celestino Negrete, en fin, de personajes poco conocidos, y que o cosas que nos han exagerado mucho, ¿sí? Y que se han convertido en grandes mentiras de nuestra historia. ¿Qué les parece a todos ustedes, licenciada? Profesor, pues como usted dice, luego nosotros pasamos por las calles, tienen nombres de personajes históricos y no sabemos ni quiénes son. Y pues bueno, pues yo no sabía de Izazaga, ¿no? Que fue un gran hospitalario. Pues, profesor, antes de que se acabe el tiempo, voy a hacer mención de aquí de algunos comentarios que nos hicieron llegar. Está Moisés Ramírez. Dice, hola, excelente programa, hablan de temas muy interesantes. El profesor tiene mucho conocimiento en los temas. Soy licenciado en educación, doy clases de historia y me fascina esta asignatura. Ando viendo a dónde ir a estudiar la maestría en esto porque me fascina. Ayer quise escucharlos, pero el link no me lo dieron, me mandó, el que le dimos lo mandó a otra página. Dice, muchas gracias por su aportación. Yo sigo dudando. ¿Cómo es que el sistema educativo de nuestro país no da prioridad a la historia de nuestro México, sobre todo en la época prehispánica, a lo referente a los mitos y leyendas, que son muy hermosos y muy interesantes, como lo son las culturas griegas, romanas, egipcias, etcétera? Y bueno, pues también por acá Jorge Luis Estala dice, excelente como siempre. Dice, gracias por seguir dándonos luz, profesor, licenciada. Háblenos del general Buelna. Sí, Buelna, o la rebelión de la Huertista, o hagan por favor un serial de breve historia de los estados. Pues muy interesante el tema, el general Buelna, el general más joven de la Revolución Mexicana, pero jovencito. Yo creo que tenía 20 años, 21 años, cuando ya era general de división, no, pero sí general. Que peleó al lado de Pancho Villa, y bueno, tuvo mucho movimiento, y que era todo un intelectual, el general Buelna. Y hacer esto sobre la historia de los estados también son interesantes. Hay unos detalles increíbles que alguna ocasión habíamos comentado aquí. Por ejemplo, siempre ponemos ese ejemplo, si ustedes revisan el escudo del estado de Aguascalientes, y van a ver unos labios, y resulta que mediante un beso, dice la tradición, que mediante un beso que recibió Santana, ¿sí?, de una linda dama, le concedió la independencia, la autonomía al estado de Aguascalientes, arrancándoselo a Zacatecas. Sí, entonces las historias de los estados son fabulosas. Perfecto. Bueno, profesor, aquí también Moisés Ramírez en Facebook dice, hola, espero oír su programa al rato, ya me ando preparando, los escucho desde la Perla del Golfo, Ciudad del Carmen, Campeche. Excelente programa, no me lo quiero perder hoy, saludos. Pues bueno. Ahorita recordé así rápido, tenemos un programa que ahí está en archivo sobre los piratas, sí, la historia de los piratas en México, donde hablamos mucho de la preciosa ciudad de Campeche.
Sí, y bueno, así como hay comentarios malos, también hay comentarios buenos, profesor. Tenemos a varios aquí en el chat. Está Eduardo Javier Vadillo Moya, dice: saludos Francisco, como ya es costumbre, escuchando tu programa. Está José Luis Vázquez Campos, dice: saludo maestro Francisco y licenciada Doris. María Pataca, saludos como siempre, muy interesante. José Luis Campos dice: de la Independencia no escuché a Guillermo de Lampara, dice, pero ha de ser Guillermo de Lampard, ¿no? Ajá. Dice: a ver si nos platicas algo, profesor, saludos a todos. Y también Titi Rodríguez dice: me encanta su programa, muchas gracias. Y sí, José Luis dice: corrijo, Lampard. Ajá. Lo platicamos, gracias que nos hacen la mención. Un saludo a todos ellos, gracias por sus comentarios. Hace poquito hablamos de don Pedro Guillén de Lampard y la estatua que está de él en la columna de la Independencia, y platicamos su historia. Debe de estar 4 o 5 programas atrás. Sí, recuerdo ya en 2 ocasiones, creo, ha hablado de Guillermo de Lampard, ¿no? Guillén de Lampard. Ajá. Ah, sí, Guillén de Lampard. Bueno, pues muchas gracias a todos, cuídense mucho, y pues también les agradecemos a todos con estos comentarios que nos animan todavía más a seguir en este programa. Hasta luego, que estén muy bien y hasta pronto.